Buenas chicos, ¿cómo va? Bueno, vamos con otro videíto, con otro alemán, para seguir con la línea de alemanes. Este es un alemán polémico, no sé si lo conocen, es Carl Schmitt. Nació en 1888 y murió en 1985, casi 100 años, 97, 98 años. Bueno, fue contemporáneo de Max Weber, pero bueno, vivió mucho más. Así que imagínense, vivió un siglo. Imagínense en todo lo que vivió, ¿sí? Eh, Él fue, bueno, fue un jurista, un teórico político alemán, católico, este, jovesiano, polémico porque, bueno, fue un par de años, sobre todo entre el 33 y el 36, miembro del partido nazi. Así que ya vamos a ver las ideas que él tiene de lo político, ¿no? Em, para ordenar un poco su contexto, digamos, y por qué él también piensa la política y el Estado de esta manera, sirve un poco explicar lo que quizás antes había explicado rápidamente, esto de los imperios alemanes, ¿no? Está el primer Reich, ¿sí? Que es el primer imperio, ¿sí? Reich significa imperio. El primer Reich alemán que va de 1962 a 1806. Dura todo eso, ¿sí? Era la mezcla del Sacro Imperio Romano-Germánico, ¿sí? También conflicto, lucha de intereses, no se constituyó un Estado moderno en toda esa época. Obviamente que al principio no, porque era época del feudalismo, pero ni siquiera ahí cuando se estaban haciendo las revoluciones norteamericanas, fines del siglo XIX, y la francesa tampoco, ¿no? Alemania no vivía es muy complejo la historia alemana, ¿no? Culturas, religiones, muchos conflictos de territorialidades, muy compleja. Luego viene el segundo Reich, que dura menos, que va de 1871 a 1918, hasta la Primera Guerra Mundial, donde el Reich, el emperador, era Guillermo I. Este, y luego, ya les digo, como les decía anteriormente, viene la República de Weimar, que es entre 1918 y 1933. Ahí en Alemania hay un clima de efervescencia filosófica, política, cultural. Ahí crece la Alemania, pero se desvanece ahí no duró ni 15 años. Pero bueno, ahí tiene una gran producción teórica Carl Schmitt. Luego, ya con el ascenso del nazismo, es el Tercer Reich, que va de 1933 hasta 1945, la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, él estuvo comprometido al principio, luego se alejó. Y luego él atraviesa su último momento de vida, que es la Guerra Fría, ¿no? Que va de 1945 a 1989, ¿no? Y ahí abandona ideas del Estado las que ahora vamos a trabajar. La idea del Estado, que es la más clásica, es la de la primera época de él, que todos los autores después van a tomar todos, marxistas, liberales, comunistas, de todo tipo de líneas y de paradigmas. Eh, Porque bueno, ya sobre el final de su vida cree que el Estado no tiene que haber algo mayor que el Estado, algo más, un Estado más kantiano, ¿sí? Tiene que haber una Unión Europea, ¿sí? Que al final que se va a dar, él la va, ya la empieza a ver al final de su vida, ¿sí? Porque bueno, la Guerra Fría entre los polos, ¿no? Rusia y Estados Unidos no se terminaba de resolver. Él no la vio, la vio, él murió justo ahí, así que no la terminó de ver, de consumar. Bueno, él critica algunos conceptos políticos, ¿no? Porque dicen que ordena la experiencia humana, divide a los sujetos, no son objetivos. eh, Critica el liberalismo, ya vamos a ver bien cuál es la crítica al liberalismo. Eh, Él, lo importante para entender lo político en él es la toma de decisión. Decidir es un acto ético y político fundamental, es el fundamento de toda política. Decidir, tener el fundamento, el valor de tomar decisiones, ¿sí? Y la lógica de la política para Smith, y acá está el núcleo central de su concepción de lo político, es el antagonismo
entre el amigo y el enemigo, ¿sí? Que después, por ejemplo, Laclau o Chantal Mouffe, que vimos en teorías políticas, van a retomar algo de Schmitt en La razón populista, ¿sí? Eh, Porque justamente hay algo que rescatan de esta dicotomía, ¿no? De separar a enemigos o amigos. Ellos los van a, Laclau, por ejemplo, y Chantal Mouffe van a decir adversario, no enemigo, que tiene otra concepción de lo político, pero que bueno, que retoma algo de esta dicotomía, ¿sí? De este antagonismo. Smith dice, estamos nosotros y están ellos. Lo primero que tenemos que saber quiénes somos nosotros y quiénes son ellos. Ellos son los extranjeros, los enemigos, ¿sí? Los que no son legítimos, ¿sí? Hay una diferencia. El extraño, el otro, el invasor, ¿sí? Ese exterior es constitutivo. Eso es lo determinante para entender lo político en Schmitt. Pero bueno, tiene una concepción de fortaleza y de vitalidad, que bueno, por eso estuvo asociado al nazismo, ¿no? Y al totalitarismo, por, bueno, este tipo de conquistas, ¿no? O acá la conquista del desierto, por ejemplo. Los enemigos son los indios, ¿no? Y bueno, hay que borrarlos de un plumazo y bueno, así se hace un Estado. Entonces, bueno, en esa lógica entre civilización y barbarie, amigo-enemigo, es lo que le da fundamento a lo político según este tipo de autores. Entonces, bueno, ven el conflicto de esa manera, con una adversidad radical, radical. Eh, Así que bueno, ese dilema se soluciona con un orden autoritario, ¿sí? Porque entienden lo político, este autor entiende lo político al hombre en ese estado de amigo y enemigo, ¿no? De cuidar los intereses propios de cada territorio, de cada nación, ¿sí? Pero bueno, ustedes tengan en cuenta esto, ¿no? Estas influencias, estos condicionamientos históricos que Alemania tuvo, y bueno, él va a ir por ese lado. eh, y bueno, entonces los estados tienen el derecho a la guerra. Entonces, bueno, se forman los estados, tiene que haber un gran poder de militarización, tienen que estar armados hasta los dientes para protegerse de los ataques de los enemigos, ¿no? Y bueno, se crean enemigos públicos, por eso es peligrosa esta concepción, ¿no? Acuérdense, no sé, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Bin Laden, Saddam Hussein, los distintos enemigos públicos que van creando para después invadir esos lugares y crear el enemigo. Es esa lógica bien schmittiana la que a veces tienen ciertos estados, sobre todo estos países imperialistas. Así que, bueno, en cuanto a la concepción del Estado, entonces, bueno, retoma un poco esa idea jovesiana, ¿no? De que hay que ordenar, hay que mantener un orden legítimo en un territorio específico, porque si no hay guerra civil, pero no solamente guerra civil, sino que hay guerra con otros estados. Entonces, bueno, eh, pero bueno, el Estado para él es como el primer artefacto y el primer producto de la era técnica de la racionalidad, ¿sí? Es un aparato técnico instrumental para ordenar y manejar las sociedades, ¿sí? Es el primer mecanismo moderno, es como una máquina para él el Estado. Así que bueno, pero siempre estando atento a la guerra entre estados, ¿sí? Ucrania, Rusia, por ejemplo, hoy en día. Eso por un lado. En cuanto a las críticas al liberalismo, es porque despolitizan. El liberalismo cree que es el libre mercado, no ponen a lo político en la centralidad, ponen a la libertad individual y la libertad del consumo del libre mercado que se ordena solo porque hay consumidores, vendedores y se ordena de esa manera. No ven el conflicto, dicen los liberalistas. Schmitt. Todo se reduce a lo técnico, a lo económico, ¿no? A los gurús técnicos, a los que ven a la sociedad como que hay que manejar ciertas variables económicas y es eso lo político, pero ven escindido a lo político, lo ven separado los liberales, ¿sí? Porque neutralizan ¿no? No, lo político queda neutralizado en ese sentido. Así que bueno, los enemigos no son. Los enemigos solo son un sujeto en el mercado, dice, ¿no? Dice Smith en cuanto a la concepción de los sujetos del liberalismo. Son mercados, son productos del mercado, son consumidores y vendedores. Para el Estado, entonces, es un concepto que supone el de lo político y el del conflicto, ¿sí?
El Estado es el estatus político de un pueblo organizado en el interior de fronteras territoriales, ¿sí? Así que ley y Estado no dominan, sino que sus voluntades, los apetitos desmesurados de los hombres, esa guerra, tiene que haber una contención y un poder, ¿no?, autoritario, y una constitución que cree una unidad política que maneje ese desorden jovesiano, ¿sí? Eh, por sí sola las leyes y el Estado no, sino que tiene que haber una autoridad con toda una militarización y tiene que ser un Estado total. A ver, estaban los estados absolutos de los siglos XVII y XVIII, la época de las luces, la época más de los contractualistas, de Kant, de Hegel, luego los estados neutrales del liberalismo clásico, y luego lo que para él va a ser los estados absolutos del siglo XX, ¿sí? Mussolini, Hitler, en donde ahí hay una identidad entre Estado y nación, una legitimidad, ¿sí? Hasta podemos pensarle los estados islámicos de esa manera. Así que el Estado es total, ¿sí? Así que esa constitución expresa, esa forma, ese pacto expresa la voluntad política, ¿sí?, de un pueblo organizado que ha tomado la decisión como nación de tener una autoridad estatal, ¿sí?, democrática, aristócrata o monárquica. Puede derivar para cualquier lado. La que le gusta a Schmitt es más la autoritaria, ¿sí? En ese sentido, lo político, él lo entiende como la distinción política específica es aquella a la que pueden reconducirse todas las acciones y motivos políticos en la distinción de amigo y enemigo. Eso es lo político, es esa distinción específica en donde las acciones se quedan esgrimidas entre amigos y enemigos. Hay que saber cuáles son los enemigos. Y eso es una decisión soberana, que la toman los soberanos. Así que la unidad política decide sobre la enemistad, ¿sí? Es la lógica de los enemigos, ¿sí? Ver y decidir sobre la guerra, sobre los enemigos, porque está la amenaza de muerte, ¿sí? Es bien jovesiano en ese sentido. Así que bueno, esos son los conceptos centrales de esta visión, ¿no?, media guerrística, fuerte de lo político y la centralidad y el poder que tiene Carl Schmitt en toda la ciencia política del siglo XX y hasta la actualidad. Un abrazo y nos estamos viendo, escuchando y sintiendo.